Encontré una foto de ultrasonido en su teléfono, pero sabía con certeza que ese no era mi hijo. Me llamo Edward. Tengo 33 años y soy conductor de camión. Conduzco rutas por toda la costa oeste, a veces durante varios días seguidos. El trabajo es duro, solitario, pero paga decentemente. Conocí a Chelsea hace 8 años en un bar en San Francisco. Ella acababa de divorciarse de su primer marido, y yo también estaba saliendo de un divorcio doloroso. Los dos buscábamos algo real, algo estable. Ella trabajaba como secretaria en una empresa de construcción. Siempre se veía arreglada, decía las cosas correctas. Después de 2 años, nos casamos. Los primeros años fueron buenos. Compramos una pequeña casa en los suburbios de San Francisco, discutimos planes para el futuro, soñamos con tener hijos. Chelsea siempre decía que quería esperar un poco más hasta que estuviéramos más firmes económicamente. Estuve de acuerdo porque confiaba en ella. Mis rutas se hicieron más largas. Podía estar en la carretera durante 4 o 5 días, pero Chelsea nunca se quejaba. Hablaba de su trabajo, de sus compañeros, de algunas historias de la oficina. Todo parecía normal. Recuerdo vívidamente aquellos primeros días. Al volver a casa después de un largo trayecto, la casa olía a su cocina. Me recibí en la puerta con una sonrisa genuina, preguntándome por la carretera, por los lugares que había visto. Nos sentábamos en nuestro pequeño porche trasero, viendo la niebla que llegaba desde el océano, y hablábamos de todo y de nada. Ella parecía contenta. Yo ciertamente lo estaba. La casa no era gran cosa. Una modesta casa de 2 habitaciones con un pequeño patio, pero era nuestra. Pasábamos los fines de semana trabajando en ella juntos, pintando habitaciones, plantando flores en el jardín. Eran tiempos simples, tiempos sin complicaciones. Mi trabajo como conductor de camión significaba horarios irregulares y largas ausencias. Transportaba de todo, desde electrónicos hasta materiales de construcción, arriba y abajo de la costa. Portland, Seattle, Sacramento, a veces hasta la frontera con México. El pago era lo suficientemente bueno para mantenernos cómodamente, no con lujo, pero nunca pasamos apuros. El trabajo de secretaria de Chelsea en la empresa de construcción añadía a nuestros ingresos. Trabajaba para una empresa de tamaño mediano que manejaba proyectos comerciales alrededor del área de la bahía. Llegaba a casa con historias sobre arquitectos exigentes, contratistas difíciles, política de oficina. Yo escuchaba, hacía preguntas, mostraba interés en su mundo, aunque pasaba la mayor parte de mi tiempo en la cabina solitaria de mi Freightliner. Teníamos una rutina. Cuando estaba en casa, hacíamos la compra juntos los sábados, lavábamos la ropa, veíamos películas por la noche. Nada extraordinario, pero era nuestro. Hablábamos de tener hijos, pero Chelsea seguía posponiéndolo. Vamos a ahorrar un poco más, decía. Vamos a pagar completamente la casa primero. Tenía sentido. Yo no insistía. Mirando hacia atrás ahora, me pregunto si alguna vez quiso realmente tener hijos conmigo o si ya estaba planeando su estrategia de salida incluso entonces. El invierno del año pasado empezó como cualquier otro. Diciembre en San Francisco. Eso significa lluvia, niebla, noches frías que se te meten en los huesos. Regresé de otro trayecto a Portland a mediados de diciembre. Cansado pero feliz de estar en casa. El viaje había sido particularmente agotador. Mal tiempo, retrasos en el tráfico, un casi accidente con un sedán que me cortó el paso cerca de la frontera de Oregón. Todo lo que quería era una ducha caliente, una comida caliente y la compañía de mi esposa. Chelsea me recibió en la puerta esa noche, pero algo era diferente. Su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Su abrazo fue breve, casi perfunctorio. Cuando le pregunté si todo estaba bien, culpó al estrés del trabajo. Tenemos este enorme nuevo proyecto, explicó. Un complejo de oficinas de 50 pisos en el centro. El contratista principal es exigente y mi jefe está nervioso, lo que significa que todos están nerviosos. Acepté la explicación. Los proyectos de construcción podían ser estresantes. Había entregado materiales a suficientes sitios para saber lo tenso que podía ponerse todo cuando se acercaban las fechas límite. Pero las semanas siguientes trajeron más cambios. Sutiles al principio, luego cada vez más obvios. Empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Reuniones con el contratista. Enviaba mensajes de texto. No me esperes despierto. Cuando intentaba iniciar intimidad, ella se desviaba con excusas, dolores de cabeza, agotamiento, su periodo. Una vez a la semana se convirtió en una vez al mes, luego nada en absoluto. Para febrero, no habíamos sido íntimos en casi 2 meses.
Fue entonces cuando empezó la verdadera preocupación. No soy ingenuo. He estado en la carretera el tiempo suficiente, me he detenido en suficientes paradas de camiones, he escuchado suficientes historias de otros conductores sobre lo que pasa cuando estás fuera demasiado tiempo. Los matrimonios se desmoronan. La gente encuentra consuelo en otra parte. Pero yo confiaba en Chelsea, o más bien, quería confiar en ella. Me seguía diciendo a mí mismo que solo estaba estresada, que el trabajo la abrumaba, que las cosas mejorarían una vez que terminara el gran proyecto. Una noche a finales de febrero, Chelsea estaba tomando una ducha. Yo estaba en la cocina haciendo café cuando su teléfono vibró en la encimera. Una notificación de mensaje iluminó la pantalla. Lo miré por reflejo. Haces eso con el teléfono de tu esposa, ¿verdad? No es espiar, es simplemente normal. El mensaje era de alguien llamado Seb. La vista previa decía, no puedo esperar a la próxima vez, nena. Mi estómago se hundió. Mi mano tembló cuando tomé el teléfono. No debería haber mirado. Sabía que no debería haber mirado, pero lo hice. El código de acceso era la fecha de nuestra boda. Oh, la ironía. Lo desbloqueé y abrí su aplicación de Messenger. Lo que vi destrozó mi mundo. Cientos de mensajes, miles, quizás fotos, vídeos. Él, Sebastián, trabajaba como obrero de la construcción en grandes proyectos. Alto, musculoso, probablemente a mediados de los 30, cubierto de tatuajes. El tipo de hombre que se ve bien con un cinturón de herramientas y jeans ajustados. Habían estado mensajeándose durante meses. Descripciones detalladas de sus encuentros. Reuniones en moteles cuando yo estaba en la carretera. La intimidad que compartían descrita con detalles explícitos. Planes para un futuro juntos. Pero peor que el contenido sexual eran las palabras de Chelsea sobre mí. Edward es agradable pero aburrido. Siempre está afuera. Ni siquiera nota nada. Necesito pasión, no estabilidad. El sexo contigo es increíble. Con él es una tarea. Cada oración era un cuchillo que se retorcía más profundo. Esto no era un lapsus momentáneo. Esto no era un error ebrio. Esto era una traición calculada y sostenida. Apenas logré cerrar el teléfono antes de oír que la ducha se detenía. Lo dejé exactamente donde estaba en la encimera. Me senté en el sofá. Fingí ver televisión. Por dentro, ardía. Rabia, dolor, incredulidad, todo revolviéndose juntos. Pero me obligué a mantenerme calmado. Si quería conocer toda la verdad, si quería manejar esto correctamente, necesitaba evidencia. Evidencia real y sólida que se sostuviera en la corte. A la mañana siguiente, después de que Chelsea se fuera al trabajo, conduje a una tienda de electrónica y compré un pequeño rastreador GPS. Esa noche, mientras ella dormía, lo coloqué debajo del parachoques trasero de su Honda Civic. Ahora podía rastrear cada uno de sus movimientos. La tecnología era simple, un estuche magnético, rastreo en tiempo real a través de una aplicación en mi teléfono. Me sentía culpable haciéndolo, pero la culpa fue superada por la necesidad de saber. No olvides suscribirte a este canal y darle like. Si disfrutas esta historia, siempre leo tus comentarios y analizo qué historias te gustan más para poder crear mejores historias. Gracias. Continuaré la historia. Los primeros días no mostraron nada inusual. De casa al trabajo, a la tienda de comestibles y de vuelta a casa. Patrones normales. Pero luego un viernes, cuando supuestamente yo estaba en un trayecto a Sacramento, algo interesante sucedió. En lugar de ir al trabajo, Chelsea condujo a un motel en las afueras de la ciudad. Se quedó allí durante 4 horas. Yo estaba sentado en mi camión a unas cuadras de distancia, viendo ese punto en la pantalla de mi teléfono, sintiendo que algo dentro de mí se rompía completamente. Pero eso fue solo el comienzo. Empecé a recopilar evidencia de manera metódica, cuidadosa. Fotografié su auto en varios moteles. Guardé capturas de pantalla de todos sus mensajes cada vez que ella estaba en la ducha o dormida. Descubrí que se habían conocido 6 meses antes en la fiesta de Navidad de su empresa. Sebastián había estado trabajando en uno de sus proyectos y lo invitaron a la celebración. Chelsea me dijo esa noche que la fiesta fue aburrida y que se fue temprano. Una mentira. Solo la primera de muchas mentiras que descubriría. A través de sus mensajes, reconstruí toda su relación. La fiesta de Navidad había sido a finales de agosto. Hablaron, coquetearon. Él era encantador. Ella receptiva. Intercambiaron números, empezaron a mensajearse. La primera reunión fue en septiembre. Unas copas después del trabajo que se convirtieron en más. La primera visita al motel fue en octubre. Después de eso, se volvió regular.
Cada vez que yo estaba en un trayecto de varios días, ella organizaba verse con él. En febrero, Chelsea anunció que iba a Las Vegas con sus compañeros de trabajo durante el fin de semana para celebrar el cumpleaños de su supervisor. Dije que sonaba como una gran idea. Le dije que se divirtiera. Por supuesto, el GPS me mostró la verdad. Ella condujo a Las Vegas, pero no con sus compañeros. Sebastián condujo la misma ruta una hora después. Se registraron en el mismo hotel en el Strip, un lugar de gama media. Nada lujoso, pero lo suficientemente agradable para un fin de semana romántico. Pasé ese fin de semana mirando nuestros álbumes de fotos, leyendo los mensajes de ella desde Las Vegas que le enviaba a él en tiempo real. Ojalá pudiera quedarme contigo para siempre. Edward ni siquiera preguntó con quién iba. Esto se siente como lo que la vida debería ser. Emocionante, apasionada, real. Cada mensaje era tortura, pero documenté todo. Capturas de pantalla guardadas en una cuenta en la nube que ella no conocía. La evidencia se acumulaba. El viaje a Las Vegas pareció intensificar las cosas entre ellos. Los mensajes se volvieron más intensos, más explícitos sobre sus sentimientos. Sebastián empezó a hablar de un futuro juntos. ¿Cuándo podemos dejar de escondernos? Preguntaba. ¿Cuándo puedo tenerte toda para mí? Chelsea respondía con variaciones de pronto, cariño, solo sé paciente. Estaban planeando algo. Podía sentirlo. Estaban trabajando hacia un futuro que involucraba estar juntos públicamente de forma permanente. Luego llegó marzo y el descubrimiento que lo cambió todo. Encontré un recibo en su bolso de una clínica privada. Un aborto realizado 2 semanas antes. Ni siquiera sabía que había estado embarazada. En su hilo de mensajes con Sebastián, encontré la confirmación. Lo hice hoy. No te preocupes, Edward no se enterará. Le dije que iba al dentista. Me senté en el piso de nuestro dormitorio con ese recibo en las manos, incapaz de respirar. Ella había terminado un embarazo que no era mío. No habíamos sido íntimos en meses, pero teóricamente podría haber sido mío de antes. Pero algo dentro de mí sabía que ese no era mi hijo. La línea de tiempo encajaba mejor con Sebastián. Y ella lo mató sin decirme que siquiera estaba embarazada, sin darme opción, sin ninguna consideración por lo que yo pudiera querer o sentir. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Esto tenía que terminar, pero terminaría en mis términos. Ella había controlado esta relación con sus mentiras y engaños durante meses. Ahora era mi turno de controlar cómo terminaba. La semana siguiente, conduje a la casa del padre de Chelsea en Oakland. Philip, mi suegro, siempre me había tratado bien. Podíamos beber cerveza juntos, discutir sobre béisbol, hablar de la vida. Era un hombre decente, un electricista jubilado que había trabajado duro toda su vida. Lo respetaba y creía que entendería lo que estaba a punto de mostrarle. Le expuse todo. Las capturas de pantalla, las fotos de su auto en moteles, los datos del rastreo GPS, el recibo de la clínica. Vi cómo su rostro palidecía, vi cómo sus manos temblaban mientras sostenía la evidencia. Envejeció 10 años en esos 10 minutos. Jesús Cristo, Edward, dijo finalmente, lo siento mucho. Pensé que había cambiado después de su primer divorcio. Pensé que contigo finalmente había madurado y se había vuelto responsable. Yo también, Philip. Pero la gente no cambia. Solo se vuelven mejores escondiendo quiénes son realmente. ¿Qué vas a hacer? Quiero el divorcio, pero necesito tu ayuda con algo importante. Le hablé de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Unos $50,000 acumulados durante años de trabajo duro en la carretera. Dinero que había ganado conduciendo a través de tormentas, a través del agotamiento, a través de largas y solitarias noches lejos de casa. Sabía lo suficiente de Chelsea ahora para entender que en el momento en que se enterara del divorcio, intentaría llevarse todo lo que pudiera. Su primer divorcio había terminado exactamente así. Había extraído hasta el último centavo de su primer marido mediante maniobras legales agresivas y reclamos de angustia emocional. Voy a retirar el efectivo y dártelo a ti para que lo guardes. Oficialmente, se documentará como un préstamo que me diste años antes de la boda. ¿Recuerdas cuando discutimos esa posibilidad? Philip asintió lentamente. El año antes de nuestra boda, de hecho habíamos discutido la posibilidad de que él nos prestara dinero para el enganche de la casa. Al final, yo había logrado ahorrar lo suficiente por mi cuenta, pero los intercambios de correos electrónicos sobre ese posible préstamo todavía existían. Documentación que podía presentarse en la corte si era necesario. Durante la semana siguiente, retiré sistemáticamente nuestros ahorros. Pequeñas cantidades, 1,000 aquí, 2,000 allá.
Nada que activara inmediatamente sospechas o alertas bancarias. Cada retiro se documentó como para reparaciones del hogar, mantenimiento del camión u otros gastos plausibles. El efectivo fue a Philip, quien lo guardó de forma segura. Dejé 3.000 en la cuenta, lo suficiente para que pareciera normal, no lo suficiente para que Chelsea pudiera hacer algo significativo. Pero no había terminado. Sabía por sus mensajes que Chelsea y Sebastián estaban planeando algo juntos. ¿Cuándo podremos finalmente estar juntos abiertamente? Había escrito ella. Pronto. Nena, solo sé paciente un poco más, había respondido él. Estaban esperando el momento adecuado, las circunstancias adecuadas. Decidí ayudarlos a acelerar su línea de tiempo, solo que no de la forma en que ellos esperaban. A través de mi amigo Jack, otro conductor de camión que conocía desde hacía años, averigüé dónde estaba trabajando actualmente Sebastián. Un importante sitio de construcción en el centro de San Francisco, un nuevo complejo de oficinas de 50 pisos. Jack conocía al supervisor de construcción. Jugaban póker juntos cada 2 viernes. Escucha, le dije a Jack una noche mientras tomábamos cervezas. Tengo información que podría interesarle a tu amigo. Uno de sus trabajadores está robando herramientas y equipo del sitio, vendiéndolo por su cuenta para ganar dinero extra. Jack frunció el ceño. ¿Estás seguro de eso? Eso es serio. Mi esposa trabaja como secretaria en una empresa de construcción. Ella escuchó una conversación. El nombre del tipo es Sebastián Carver. Era una mentira, por supuesto, pero Jack pasó la información y el supervisor de construcción empezó a prestar más atención a Sebastián. Cuando encontraron a Sebastián en el sitio después de horas cerca del área de almacenamiento de equipo, simplemente había olvidado su chaqueta allí. Las sospechas se intensificaron, especialmente cuando alguien informó anónimamente haber visto a Sebastián cargando algo en su camioneta pick-up tarde una noche. Ese informante anónimo fui yo, naturalmente, y ese algo la pick-up era su propio equipo de construcción personal que transportaba a casa después de trabajar en un proyecto paralelo. Pero desde mi fotografía tomada desde la distancia en el crepúsculo, no era obvio. La foto era lo suficientemente ambigua como para levantar preguntas. Despidieron a Sebastián 2 semanas después. La gerencia no pudo probar el robo de manera definitiva, pero la sospecha fue suficiente para terminar su contrato. En la industria de la construcción, la reputación lo es todo. Las palabras se propagan rápido. Otras grandes empresas no querían arriesgarse a contratar a alguien con una nube de sospechas sobre él, especialmente por robo. Era un problema de responsabilidad y de seguros. Chelsea quedó devastada. La vi mensajearle frenéticamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué te despidieron? Él respondió algo sobre injusticia, sobre que lo había entendido una trampa, pero no tenía idea de quién ni por qué. Estaba genuinamente confundido, genuinamente herido. Parte de mí casi se sintió mal, casi, pero sabía lo que estaba haciendo. Y esto era solo el comienzo de su desmoronamiento. En abril, finalmente hice mi movimiento. Regresé de un trayecto antes de lo planeado. Supuestamente, mi camión se había averiado y la empresa me envió a casa a esperar las reparaciones. Chelsea estaba en casa hablando por teléfono. Cuando me vio, terminó rápidamente la llamada. «Necesitamos hablar», dije con calma. Ella intentó sonreír. ¿Sobre qué? Lo puse todo sobre la mesa de la cocina. Impresiones de los mensajes, fotos de su auto en moteles, datos del rastreo GPS mostrando sus ubicaciones, el recibo de la clínica, todo organizado cronológicamente, innegable. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Vi cómo sus manos empezaban a temblar. «Edward, puedo explicarlo todo». «No, no quiero explicaciones. Quiero el divorcio. Mañana te mudas. La casa fue comprada con mi dinero. Se queda conmigo. Pero podemos arreglar esto. Fue un error. 6 meses no es un error, Chelsea. Cientos de encuentros no es un error. Un aborto del que nunca me hablaste no es un error. Estas son elecciones. Tus elecciones. Y ahora estoy haciendo las mías». Ella empezó a llorar, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Había visto su verdadero rostro en esos mensajes. Sabía lo que realmente pensaba de mí. La había escuchado describir nuestros momentos íntimos como tareas que tenía que soportar. La había leído decirle a Sebastián que yo era solo una opción segura, mientras ella averiguaba lo que realmente quería. La mujer que lloraba frente a mí no era la mujer con la que me casé. O más bien, la mujer con la que me casé nunca había existido realmente. «Puedes irte con Sebastián. Si es que todavía quiere verte». «Claro». Sus ojos se abrieron. «¿Qué hiciste?» «¿Yo? Nada. Simplemente resulta que su reputación está arruinada». «Extraño, ¿verdad?
El karma tiene una forma de resolver las cosas. Las siguientes semanas fueron brutales pero necesarias. Mi abogado, recomendado por Philip, fue despiadado y minucioso. Presentamos toda la evidencia de adulterio. En California, aunque es un estado de divorcio sin culpa, la evidencia de infidelidad aún puede afectar la división de bienes y las decisiones sobre manutención conyugal. Chelsea intentó contraatacar, pero le faltaba dinero para un buen abogado. Los ahorros conjuntos habían desaparecido misteriosamente y Sebastián, al haber perdido su trabajo bien pagado, no podía ayudarla financieramente. Intentó apoyarse en Sebastián tanto emocional como financieramente, pero él empezó a alejarse. Sin su trabajo, sin dinero, ya no era el hombre atractivo y confiado que había sido antes. Y Chelsea, sin mi estabilidad financiera y sin el hogar seguro que yo había proporcionado, ya no era tan atractiva tampoco. Sus mensajes se volvieron menos frecuentes, más fríos en el tono. La realidad estaba llegando, y la realidad no era ni de cerca tan romántica como aquellas habitaciones de motel. Pero todavía no había terminado. A través de otro amigo que trabajaba en la misma empresa de construcción donde Chelsea estaba empleada, me aseguré de que la gerencia se enterara de su aventura con un contratista. Su empresa tenía políticas estrictas sobre relaciones personales con contratistas, preocupaciones de conflicto de intereses, potencial de filtraciones de información sobre proyectos y ofertas. Era un problema de responsabilidad. Emma, su compañera de trabajo, que nunca había gustado de Chelsea por su actitud condescendiente, estuvo feliz de confirmar los rumores a la gerencia. Sí, los vi saliendo juntos de un hotel esa vez después de la fiesta de Navidad, y ella siempre parecía tomar almuerzos extra largos cada vez que Sebastián estaba en el sitio para reuniones. Despidieron a Chelsea a mediados de mayo. La razón oficial fue reducción de personal, debido a la finalización del proyecto. La razón real fue pérdida de confianza de la gerencia. No podían arriesgarse a tener a alguien con juicio cuestionable manejando información sensible de proyectos. Ahora ella no tenía trabajo, ni casa, ni dinero. Sebastián tampoco podía encontrar un trabajo decente. Los rumores sobre se habían extendido por la industria. Las redes profesionales en la construcción son muy unidas, y la palabra sobre las sospechas de robo lo había vuelto prácticamente no empleable para grandes proyectos. Intentaron quedarse juntos un poco más, pero su relación se derrumbó rápidamente bajo el peso de la realidad. El romance y los moteles son una cosa. La vida real, sin dinero, con discusiones constantes sobre facturas y culpas, es completamente diferente. Para junio, Sebastián simplemente desapareció de su vida. La bloqueó en todas las aplicaciones de mensajería, cambió su número de teléfono, cortó todo contacto. Más tarde supe que se había mudado a otro estado, Arizona creo, intentando empezar de nuevo lejos de la reputación que se había ganado aquí. Había tomado un trabajo en una pequeña empresa de construcción allí, ganando apenas por encima del salario mínimo, trabajando en proyectos residenciales en lugar de los grandes desarrollos comerciales en los que había participado antes. Chelsea intentó contactarme a través de conocidos mutuos. Pidió ayuda, dijo que no tenía dónde vivir. Le envié un mensaje simple de vuelta a través de esos mismos conocidos. Tú tomaste tu decisión, vive con ella. El divorcio se finalizó en julio. La corte se puso de mi lado en casi todo. La evidencia de su adulterio fue abrumadora e indiscutible. La casa se quedó conmigo. El auto se quedó conmigo. Incluso nuestros muebles se quedaron conmigo porque pude probar que los había comprado con mis ganancias. Chelsea solo recibió sus pertenencias personales y se mudó a alquilar una habitación en alguna parte de las afueras de la ciudad. Philip me llamó después de la audiencia final en la corte. Su voz estaba cargada de decepción y arrepentimiento. Nunca pensé que mi hija fuera capaz de algo así. Lo siento, Edward. Te merecías mucho mejor de lo que ella te dio. Lo sé, Philip. Gracias por tu apoyo durante todo esto. Esos fondos que me transferiste para que los guardara. ¿Cuándo los quieres de vuelta? Pasaré la próxima semana. Recogí mis $50,000 y los deposité en una nueva cuenta que Chelsea nunca conocería. Ese dinero representaba años de mi trabajo duro, días y noches en la carretera, tiempo lejos de la comodidad y el hogar. Ella no había ganado ni un solo centavo de él. Pasaron varios meses. Escuché a través de conocidos que Chelsea todavía no podía encontrar un empleo decente. Las referencias de su empresa anterior eran neutrales a negativas y en su industria todos se conocen. La palabra se había extendido. Sebastián supuestamente se mudó a Arizona, trabajando en algún pequeño sitio de construcción por un pago mínimo, intentando reconstruir desde cero. Yo continué conduciendo mis rutas. El mismo trabajo, solitario y duro.
Pero ahora regresaba a una casa vacía y eso no me entristecía. Mejor la soledad que las mentiras. Mejor el silencio que la sonrisa falsa de alguien que te está traicionando. La casa se sentía más limpia, de alguna manera, más ligera, a pesar de estar vacía. La ausencia de su presencia era mejor que la presencia de su engaño. A veces los amigos me preguntaban si no me sentía solo. Respondía que me había acostumbrado. A veces recordaba aquellos primeros años con Chelsea cuando todo parecía real, pero ahora entendía que solo lo que yo sentía era real. Sus sentimientos siempre habían sido una actuación, cálculo, manipulación. Una noche de octubre, Jack pasó por aquí. Nos sentamos en el porche, bebimos cerveza, vimos la nieve que se arrastraba desde el océano como un ser vivo. La noche era fresca, tranquila, pacífica. ¿Sabes? Siempre me he preguntado qué tan rápido todo se derrumbó para Chelsea y ese obrero de la construcción. Dijo pensativo. Karma, respondí brevemente. Jack me miró con cuidado, luego sonrió. Sí, probablemente. El karma funciona de maneras misteriosas. No hizo más preguntas y yo no ofrecí explicaciones. Algunas cosas es mejor dejarlas sin comentarios. Jack era lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas y respetaba mi silencio. Ahora es invierno otra vez. Ha pasado un año desde aquel día en que vi por primera vez ese mensaje en su teléfono. San Francisco está cubierto de niebla otra vez. La lluvia golpea contra las ventanas de mi casa. Mi casa. Ahora puedo decir eso sin amargura, sin dolor, sin ese vacío en el pecho. No me arrepiento de lo que hice. Chelsea quería tenerlo todo. Estabilidad conmigo y pasión con Sebastián. Quería tener su pastel y comérselo también. Pero la vida no funciona así. Las elecciones tienen consecuencias. Las acciones tienen reacciones. No puedes construir un futuro sobre mentiras y esperar que se sostenga. Ella lo perdió todo. Su trabajo, su reputación, su dinero, su amante, su marido. Está sola en una habitación alquilada sin el futuro con el que soñaba, sin la pasión que persiguió, sin la estabilidad que daba por sentada. Sebastián también lo perdió todo y huyó para escapar de las ruinas que había ayudado a crear. Y yo perdí la ilusión de un matrimonio feliz. Pero a cambio, encontré algo más valioso. Paz. El conocimiento de que ya no vivo en una mentira. Esa casa vacía a la que regreso después de mis trayectos es un vacío honesto, no una comodidad falsa. Ese silencio es un silencio genuino, no el silencio antes de otra traición. Anoche, estaba conduciendo de regreso a San Francisco desde Portland y en algún momento me detuve al lado de la carretera para descansar. Miré hacia el cielo estrellado sobre el desierto, hacia la vastedad que se extendía a mi alrededor. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Paz real, no el falso contento que había sentido antes. La vida continúa. Las carreteras se extienden hacia adelante. El pasado, déjalo donde pertenece. Detrás de mí en el espejo retrovisor, haciéndose más pequeño con cada milla. Gracias por ver este video. YouTube ya no puede sugerirte mi canal, así que suscríbete para recibir nuevas historias interesantes. También ayudarás al canal a crecer y mejorar la calidad de su contenido. Ahora la pantalla muestra una lista de reproducción con otras historias interesantes que puedes escuchar. También puedes escribir en los comentarios qué historias te gustaría ver en el canal.